Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Un capítulo importantísimo, muy poderoso respecto a la esperanza que nosotros tenemos, la venida de Cristo Jesús. Habla también sobre cómo agradar a Dios. Es un capítulo donde el apóstol exhorta a los tesalonicenses a vivir una vida santa, una vida justa y a evitar la inmoralidad sexual. Insta también a los creyentes a amarse unos a otros y a vivir en paz. Explica la resurrección de los muertos y el regreso del Señor Jesucristo. Y concluye el capítulo con una exhortación a los creyentes a estar preparados para el regreso del Señor. 3 aplicaciones interesantes. Primero, vive una vida santa y justa y evita la inmoralidad en todos los aspectos de tu vida. Segundo, ama a los demás y vive en paz y evita las disputas y los conflictos, las discordias y todas esas cosas que hacen que haya desunión, evítalos. Y tercero, prepárate para el regreso del Señor y vive de manera que te permita recibirlo con alegría. Importantísimo entonces prestarle mucha atención a este capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice la Biblia, Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ahí está el mensaje. Ese es el punto fundamental, elemental en el Evangelio del apóstol Pablo, que andemos en santidad y nos apartemos, nos desviemos de todo lo malo, de todo lo que nos estorba. Importante todo esto. Dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, página 11 del año 1901. Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces cooperad con los 3 grandes poderes del cielo que trabajan en favor de nosotros. Amén. Ahí está, maravillosa cita, poderoso. Review and Herald del 5 de octubre del año 1886 dice: la verdadera santificación se demostrará mediante una cuidadosa obediencia de todos los mandamientos de Dios, mediante un cuidadoso desarrollo de cada talento, por medio de una conversación decorosa, se demostrará revelando en cada acto la humildad de Cristo. Gloria al Señor. Esto es santidad. Y mira que dice el texto que esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, página 41 del año 1897 dice: los que deshonran a Dios transgrediendo su ley pueden hablar de santificación, pero eso tiene tanto valor y es tan aceptable como lo fue la ofrenda de Caín. Obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única verdadera señal de santificación. Desobediencia es la señal de deslealtad y apostasía. Impresionante cita. Así que es importante que nosotros seamos fieles a Dios, obedientes a su palabra. Y como dice aquí, me llama mucho la atención lo que ella dice: los que deshonran a Dios transgrediendo su ley pueden hablar de santificación, pero eso tiene tanto valor y es tan aceptable como fue la ofrenda de Caín. O sea, es similar, es el mismo procedimiento, porque estás en contra o estás desobedeciendo más bien los mensajes, la ley del Señor. Aunque prediques y hables de santidad, pero estás en contra y no estás siendo acepto ante el Señor. Es importante entonces la fidelidad a Dios. Mensajes Selectos, página 113 del año 1902 dice: Dios ha elegido a los hombres desde la eternidad para que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La ley de Dios no tolera ningún pecado, sino que demanda perfecta obediencia. El eco de la voz de Dios siempre nos llega diciendo: más santo todavía. Y nuestra respuesta siempre debe ser: sí, Señor, más santo todavía. La santidad está al alcance de todos los que la buscan por fe, no debido a sus buenas obras, sino a los méritos de Cristo.
se da poder divino a cada alma que lucha por la victoria sobre el pecado y Satanás. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación y por medio de la santificación la vida al cielo. Justificación significa que la conciencia limpiada de obras muertas es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. Amén. Ahí está el mensaje, querido hermano. Entonces, busca la santidad. Recuerda lo que dice Hebreos 12:14 también. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y esta es la voluntad de Dios, y el apóstol Pablo está hablándole a esta iglesia que está en buenos términos, porque mira que el día anterior, el día de ayer, capítulo 3, hablamos sobre esa preocupación que tenía el apóstol Pablo hacia la iglesia de Tesalónica, pues no tenía ningún informe de ellos y le preocupaban las pruebas, las dificultades, las persecuciones que habían. Él pensaba que la iglesia se iba a debilitar y que muchos se iban a apartar, pero luego que viene Timoteo y le trae el informe y les dice que están firmes en la fe, a Pablo le da alegría, gozo, y ahora les amonesta que continúen, a que sigan aferrados a Cristo. Y mira que les continúa hablando de eso. En el versículo 13 del capítulo 3 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Irreprensibles en santidad. Ahora les continúa diciendo: busquen la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Impresionante. Todo en la santidad. Ese es el cuadro en el cual Dios quiere que nosotros nos movamos. Y cuando habla acerca de santidad en la esposa, se refiere a la pureza del matrimonio, que es lo que Pablo desea. Que haya pureza, que haya fidelidad, que haya amor, que haya unidad en el hogar, en el matrimonio, en la esposa. Y luego empieza a mencionar muchos pecados que hay que desechar, sacar, eliminar de nuestra vida, procurando la santidad. Maravilloso. Te invito para que sigas leyendo. No voy a tener todo el tiempo de detallar cada versículo porque es demasiado extenso. Cada versículo es un tema poderoso, pero tú debes allí estudiarlo detenidamente, con mucha oración, reflexionando y llegando a un cambio en tu vida, buscando la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Luego, versículo 13 al 18, el apóstol ahora habla de una esperanza que había, porque en aquellos hombres habían unos que se levantaban enseñando cosas extrañas y habían algunos que habían perdido la esperanza. Sí, porque pensaban que los que morían ya no tenían más parte. Como dicen algunos, el mundo termina para los que mueren. Ya el que muere ya no tiene más, o sea, la muerte es lo último. Pero en Cristo Jesús no es así, porque la muerte solamente es el inicio. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, allí en Juan 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es algo maravilloso. Es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ya esto lo hemos estudiado en Corintios, ya esto lo hemos estudiado en Romanos, lo hemos estudiado en Juan, en las epístolas que han pasado. Todo eso hemos visto que en Cristo incluso la muerte tiene solución. Y ahora dice aquí el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nótese bien, sí, tú puedes entristecerte cuando pierdes un ser querido, pero tu tristeza no puede ser como la de una persona que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque tú tienes la esperanza de la resurrección. Así que te entristeces, sí, porque nos duele la pérdida de un ser querido, nos duele, claro que sí, somos seres humanos, pero ese dolor, o más bien la esperanza en Cristo, alivia ese dolor y nos da tranquilidad. Y dice el comentario bíblico adventista: los que no son cristianos no tienen un equivalente de la esperanza cristiana. Los incrédulos no tienen ninguna base para esperar vida después de la muerte. Para ellos, la muerte tiene que ser el fin, pues no conocen ningún poder que pueda quebrantar las ataduras de la muerte y dar vida a los muertos. Solo el cristiano conoce a aquel que ha vencido la muerte para sí mismo y para sus seguidores. Pablo contrasta de esta manera la perspectiva del creyente con la desesperanza del mundo pagano que lo rodea, y entonces da esperanza, o recuerda esa esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Y empieza a mencionar lo que va a suceder. Dice: no te entristezcas como el que no tiene esperanza, porque en Cristo Jesús los que mueren tienen la esperanza de resurrección.
Porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mira lo interesante que está mencionando el apóstol aquí. Él dice nosotros, y se está refiriendo a los que queden vivos hasta el retorno de Cristo Jesús, en contraste con los justos muertos. Pablo pareciera expresar aquí la esperanza de que él y los conversos a quienes estaba escribiendo esta carta estarían vivos cuando Cristo regresara a esta tierra. Esperanza común a los cristianos de todos los siglos, pero no afirma explícitamente que estaba vivo hasta ese día. Simplemente él sentía y él decía, es que Cristo está tan cerca que yo estaré vivo, porque él predicaba tanto acerca de la venida de Cristo que él veía eso como algo tan cerca. Y es que el que habla tanto de la venida de Cristo piensa que es así, y es lo que nosotros debemos hacer, porque es que está cerca, querido hermano, muy cerca. La venida de Cristo es algo inminente, demasiado cerca, más de lo que tú te imaginas. Por eso debemos cada día predicar, hablar acerca de esto. Y ahora dice aquí el apóstol y afirma algo, aclara algo, dice, nosotros no precederemos, o sea, no iremos adelante de los muertos, como se menciona por allí acerca del rapto secreto, ¿no? Aquí está tirando por piso esa creencia, esa doctrina. El rapto secreto es que tú estás allí reunido y de pronto de un momento a otro se desaparece una persona o desapareces porque Cristo te arrebató, dicen algunos. Y dice el texto que nosotros no vamos a predecir a los que durmieron. Una persona que murió, nosotros nos uniremos a ella, dice el texto bíblico. Versículo 16, por ejemplo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos o los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí dejamos claro, o el apóstol deja claro varias cosas. Primero, hay una esperanza en Cristo Jesús acerca de los muertos, van a resucitar. Segundo, nosotros no nos adelantaremos a los muertos, es decir, el rapto secreto no está aquí amparado con este texto, es decir, no es bíblico, ese tema no está en la Biblia, ese tema es antibíblico, extrabíblico, no es una doctrina real, es simplemente un engaño de Satanás. Y aquí también damos por piso esa creencia, o el apóstol da por piso esa creencia que una persona cuando muere va al cielo inmediatamente, porque dice aquí que resucita. Entonces, si la persona que murió fue al cielo, ¿por qué tiene que resucitar aquí si ya está en el cielo? Sería como algo incoherente allí. Si ya está en el cielo, no tiene necesidad de resucitar. ¿Para qué el Señor la va a resucitar? No tiene lógica. Entonces, lo que sí tiene lógica es lo que dice la Biblia. Una persona cuando muere no va a ningún lugar, simplemente deja de existir hasta el día en que Cristo venga a esta tierra y lo resucite si murió en Cristo Jesús, si fue santo antes de morir, si le entregó su vida a Cristo antes de morir, y luego entonces resucitará, pero no se adelantará, porque dice el texto que nosotros los vivos nos uniremos a ellos. ¿A quiénes? A los muertos que resucitaron, nos uniremos y juntos nos encontraremos con nuestro Dios, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Esta es la verdad bíblica, querido hermano. Es la verdad que hay en la palabra del Señor y es lo que debemos enseñar. No podemos hablar de otra cosa. Por eso nosotros los adventistas no creemos en el rapto secreto. Por eso nosotros los adventistas no creemos en la inmortalidad del alma. Es decir, una persona que murió entonces queda viva y hay que orar por ella y de pronto puede aparecerse a otra persona. No, eso no lo creemos. Creemos en lo que dice la Biblia. Los muertos no saben nada. Hasta su memoria queda puesta en el olvido hasta el día en que Cristo venga y lo resucite. Dice la sierva del Señor Elena de White, cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta y toda la tierra la oirá, desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas. Los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor. Gloria a Dios.
Qué maravillosa, bendita, hermosa esperanza. Esperanza que nos debe dar ánimo, fortaleza, fuerza, paz. Ante todo, debemos estar anclados y seguros en Cristo Jesús. Por eso, querido hermano, busca a Dios, entrégale tu vida, confía en Él, busca la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Si has perdido un ser querido que ha muerto en el Señor, no te aflijas, no te deprimas. Sí, puedes llorar porque eres ser humano, pero debes consolarte en la bendita esperanza, en la bendita promesa de la resurrección. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!